Hola, soy José Luis de Brildor. Si trabajas con vinilo imprimible, sea textil o de rotulación, muchas veces te encontrarás con la necesidad de cortar el material después de imprimirlo. Aunque un plotter de impresión y corte pueda parecer una buena solución, hoy te vamos a mostrar lo fácil que es trabajar con dos máquinas separadas, una para impresión y otra para corte. Aunque invertir en una sola máquina te pueda parecer una buena idea, si comparas los tiempos de producción, tener dos máquinas que funcionan por separado te da mayor flexibilidad a la hora de organizar tu flujo de trabajo y por lo tanto amortizarás muchísimo más rápidamente tu inversión. Nuestra recomendación: el plotter de impresión para ecosolventes Mutoh ValueJet 628 y el plotter de corte GrafTech CE 6060. Ambas máquinas se comunican a través de la ampliación del software Onyx RipCenter para que el proceso de impresión y corte sea fácil y productivo. En este vídeo te mostraré cómo imprimir y cortar pegatinas utilizando estas dos máquinas. ¡Comenzamos! Lo primero que tenemos que hacer es preparar la imagen que queremos imprimir y cortar en Corel, Illustrator, Inkscape o cualquier otro programa vectorial. Tenemos que trazar la silueta que queremos cortar, asignarle un color que destaque y nombrarla específicamente Cut Contour, para que el plotter de corte pueda interpretar dónde tiene que cortar. El color de la línea no se imprime, en realidad puedes darle el color que quieras, pero lo aconsejable es un color que resalte de tu diseño, como un rojo o un magenta, por ejemplo. Guardamos nuestra imagen en formato EPS para que respete el Cut Contour. Ahora abrimos la imagen en el software Onyx. Cargamos el material. En este caso hemos cargado un rollo de vinilo de 630 milímetros de ancho para imprimir y cortar unas pegatinas. La configuración de cada material se puede guardar. En este caso hemos configurado el vinilo con sus dimensiones y grosor y lo llamamos pegatina brillo. Es muy fácil, solo pinchas el botón configurar y estableces todos los parámetros. Si trabajas habitualmente con varios tipos de material, esta prestación te será muy útil. En el visualizador vemos que en el material que tenemos configurado caben 3 pegatinas a lo ancho. Así que en la ventana de propiedades ponemos el número de copias que queremos de esa imagen y en este caso imprimiremos una docena. Recomendamos hacer tiradas cortas para evitar el máximo posible de desplazamientos a la hora de cortar. Si pinchamos la ventana de previsualización, veremos que el software posiciona todas las imágenes. Si queremos hacer más ajustes, por ejemplo la distancia de separación entre cada imagen, pinchamos el botón cambiar y en la pestaña opciones le damos el valor que queramos. Una vez tengamos todos los ajustes hechos, los enviamos a imprimir seleccionando primero la máquina y después pinchando en el botón Imprimir ahora. Cuando hacemos una impresión de algo que se va a cortar, nos aparecen unas marcas de registro, pero en este caso además veremos que se imprime un código de barras, un número y una flecha. El número y el código nos indican el número de trabajo y la flecha indica el sentido en el que el material se va a cargar en el plotter de corte. Cargamos el material. El plotter empezará a medir el material tanto de ancho como de largo. Ahora en el RipCenter pinchamos el botón de Cut Server y nos aparecerá una lista de trabajos que se han ido lanzando con sus respectivos códigos. Buscamos el código de trabajo que queremos cortar y veremos cómo el programa nos muestra todas las líneas de corte Cut Contour que hemos hecho en nuestro programa de edición vectorial. Pinchamos el botón Cortar ahora y enseguida se encenderá el lector óptico del plotter y buscará las marcas para empezar a cortar. Ya tenemos todos los cortes hechos. Encuentra nuestra propuesta de compra Mutoh GrafTech en los menús Plotters de corte y Plotters solventes o en los enlaces que aparecen en la pantalla. Danos un me gusta y suscríbete a nuestro canal.